Hola. Soy Javier. A una de las personas más nobles que conozco, una campeona de MMA, la arrastró al centro de un ring solo para humillarla delante de todos. La usó como si fuera un saco de boxeo humano, riéndose mientras la grababan con los móviles, todo porque ella, la chica de la limpieza, le había salpicado sin querer sus zapatillas de marca. Fue una de las cosas más crueles y clasistas que he visto en mi vida. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así, una humillación tan pública y gratuita? Antes de contarte cómo esa campeona, la Pantera Robles, la arrastró por el suelo del gimnasio, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando la persona que todos creen débil, la que limpian el sudor ajeno, decide levantarse de la lona por su propia cuenta. La historia de Xochitl merece ser escuchada, porque su silencio guardaba una fuerza que nadie, absolutamente nadie en ese lugar podía imaginar. Su venganza no fue con los puños, fue con dignidad, y eso dolió más. Xochitl era prácticamente invisible en ese gimnasio. Una sombra que se movía con un cubo y un trapo entre luchadores sudorosos y egos inflados. Llegó de Oaxaca, de una sierra donde el aire es limpio, y la gente se mira a los ojos. Aquí, en la Ciudad de México, solo era la chica que limpiaba la sangre y el sudor del ring, la que rellenaba las botellas de agua sin que nadie le diera las gracias. Se movía con la cabeza gacha, no por sumisión, sino para no cruzarse con las miradas que la desnudaban y la juzgaban. El conflicto estalló por una estupidez como suelen hacerlo las grandes injusticias. Xochitl tropezó, y un poco de agua sucia del cubo salpicó las zapatillas blancas, impolutas y carísimas de Brenda la Pantera Robles, la estrella del gimnasio. La furia de la campeona no fue normal, fue desproporcionada, como si esa mancha de agua fuera una ofensa personal a su estatus, a su superioridad. La miró como se mira a un insecto que acabas de encontrar en tu comida. Y en ese instante, decidió que no bastaba con un grito, necesitaba un espectáculo. Delante de una docena de luchadores que pararon su entrenamiento para ver la función, Brenda la agarró del brazo y la arrastró al centro del octágono. «Vamos a ver qué tan fuerte eres, Indita», le dijo, con una sonrisa torcida que todos celebraron. Empezó un sparring, que era una tortura psicológica. Pequeños golpes en la cara, empujones que la tiraban al suelo, burlas sobre su ropa y su silencio. La llamaba inútil, mientras los demás grababan y se reían a carcajadas. Xochitl solo se cubría el rostro, sin entender nada. La humillación no estaba en los golpes, que eran más para denigrar que para dañar, sino en las risas. Cada carcajada era como un látigo. Ella, en el centro de ese universo ajeno, convertida en el chiste del día. Sentía cómo el calor le subía a las mejillas, una vergüenza tan profunda que le quemaba por dentro. Quería que la tierra se la tragara, desaparecer, volver a su pueblo donde su nombre significaba algo, donde no era solo la chica que limpia. Pero estaba atrapada, siendo el entretenimiento de la campeona y su corte de mediocres. Nadie la ayudó a levantarse. Cuando las risas se apagaron y los móviles dejaron de grabar, Xochitl se quedó sola en medio del ring, como un trasto olvidado después de una fiesta. El silencio que vino después fue casi peor que las burlas, era un silencio denso, cargado de culpabilidad y de indiferencia. Los luchadores volvieron a sus sacos, a sus pesas, evitando su mirada como si la humillación fuera contagiosa. Ella sintió el frío de la lona en sus manos, y una soledad tan absoluta que parecía que el mundo entero se había puesto de acuerdo para ignorar su existencia. El camino desde el octágono hasta el pequeño cuarto de la limpieza fue el más largo de su vida. Cada paso resonaba en el gimnasio ahora casi silencioso. Sentía las miradas clavadas en su espalda, pero ninguna era de compasión. Eran miradas de curiosidad morbosa o peor aún de alivio por no ser ellos los humillados. El dueño del gimnasio, un hombre que siempre le sonreía con falsedad, se hizo el ocupado con unos papeles. Protegerla a ella significaba enfrentarse a su estrella, la Pantera. Y el dinero, como siempre, pesaba más que la dignidad de una empleada. La crueldad no terminó ahí. Al día siguiente, el vídeo ya estaba circulando por los grupos de WhatsApp del barrio. La Pantera jugando con su nueva mascota, decían algunos mensajes. Xochitl lo supo porque escuchó a dos chicos riéndose mientras lo veían en la parada del autobús.
Se tapó la cara con el pelo, rezando para que no la reconocieran. La humillación ya no era un recuerdo doloroso encerrado en las paredes del gimnasio. Ahora tenía vida propia. Viajaba de móvil en móvil, convirtiendo su vergüenza en un espectáculo público y viral para desconocidos. Por las noches, no podía dormir. En la oscuridad de su pequeño cuarto alquilado, las risas volvían, una y otra vez, como un eco infinito. Se preguntaba qué había hecho mal, por qué merecía tanto desprecio. Pensaba en su familia, en su pueblo de Oaxaca, y se sentía sucia, indigna. Había venido a la ciudad buscando una vida mejor, para ayudar a los suyos, y en cambio se había convertido en el chiste de un montón de gente que ni siquiera sabía su nombre. La soledad era un pozo tan hondo que sentía que se ahogaba en él. Don Ramiro, el viejo encargado de mantenimiento, fue el único que no se rió. Él lo vio todo desde su rincón. Con sus ojos cansados que ya lo habían visto todo en la vida. No dijo nada. No se acercó. Pero su silencio era distinto al de los demás. No era un silencio de cobardía o de indiferencia, sino de observación. Xochitl notó su mirada, una mirada fija, casi analítica, que la incomodó. En ese momento, lo interpretó como lástima, otra forma de humillación, sin saber que aquel viejo estaba viendo algo que nadie más pudo ver en ella. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. La humillación le había puesto una diana en la espalda. Algunos luchadores empezaron a tratarla con un desprecio abierto. Dejaban caer botellas a propósito para que las recogiera, le hablaban con un tono burlón llamándola campeona, o simplemente la ignoraban con una agresividad pasiva que dolía más que un golpe. Brenda Robles, por su parte, se paseaba con un aire de superioridad reforzado, como si aquel acto cruel le hubiera dado aún más poder, más estatus. Su victoria sobre Xochitl era total. Pero algo empezó a cambiar dentro de ella. Después de días de tragar saliva y aguantar la vergüenza, el dolor empezó a transformarse. La tristeza se fue secando y, en su lugar, comenzó a crecer una rabia fría, silenciosa y dura como una piedra. No era una rabia explosiva, sino una determinación helada. Dejó de caminar con la cabeza gacha, no para desafiar a nadie, sino porque se negó a seguir pidiendo perdón por existir. El suelo ya no era su lugar. Se estaba levantando por dentro mucho antes de que nadie pudiera imaginar que volvería a pisar una lona. Su nueva postura no pasó desapercibida. Brenda, la pantera, notó que Xochitl ya no bajaba la mirada. Vio en sus ojos no un desafío, sino una calma que la enfureció más que cualquier insulto. Decidió que la humillación no había sido suficiente. Empezó a dejar su equipo de entrenamiento, guantes y vendas empapados en sudor, tirados a propósito en medio del pasillo para que Xochitl tuviera que recogerlos delante de ella. A veces, accidentalmente derramaba su batido de proteínas al suelo, mirándola con una sonrisa de suficiencia mientras decía: «Limpia eso, para eso te pagan, ¿no?». La guerra psicológica se volvió más sucia. Un día, la cartera de Brenda desapareció del vestuario. No la acusó directamente, pero empezó a hablar en voz alta sobre cómo no se puede confiar en nadie hoy en día, mirando de reojo a Xochitl. La insinuación era tan clara como un golpe. El dueño del gimnasio, un hombre cobarde por naturaleza, la llamó a su oficina. No la despidió, pero le dijo que anduviera con más cuidado. La sombra de la sospecha era una nueva jaula, una forma de recordarle que, para ellos, ella siempre sería la primera culpable. Fue entonces cuando don Ramiro decidió intervenir. La encontró en el pequeño cuarto de limpieza, no llorando, sino con los nudillos blancos de apretar los puños. Él no le ofreció un pañuelo, sino una verdad cruda. Esa rabia que sientes, le dijo con su voz rasposa, o te come por dentro, o la usas para ponerte de pie. No hay más camino. La guió a un rincón olvidado del gimnasio, detrás de la vieja caldera, donde había un trozo de lona polvorienta. Aquí no nos ve nadie. Mañana, cuando todos se vayan, te espero. Es hora de que recuerdes quién eres. El entrenamiento no tenía nada que ver con el boxeo o el MMA. Don Ramiro la hizo quitarse los zapatos y sentir la lona fría bajo sus pies. No le enseñó a golpear, sino a respirar. A moverse desde la cadera, no desde los hombros. Tu fuerza no está en los puños, está en la tierra que pisas.
le repetía, usando las mismas palabras que su padre le decía en Oaxaca. Le lanzaba empujones suaves y le enseñaba a absorber la fuerza, a ceder para redirigirla. Era como una danza, una memoria ancestral que su cuerpo no había olvidado del todo. Y entonces, todo se complicó. El vídeo de la humillación, que seguía circulando, llegó a manos de un promotor local, un tipo con olfato para el morbo y el dinero fácil. Vio una oportunidad de negocio. Se presentó en el gimnasio con una propuesta que hizo brillar los ojos del dueño. Una pelea de exhibición. La Pantera, Robles contra la Cenicienta del ring. Lo vendió como un acto de caridad, una forma de que la campeona le diera una lección deportiva a la chica de la limpieza. Un circo mediático para lavar la imagen de Brenda y llenar el local. La presión sobre Xochitl fue inmediata y brutal. El dueño la llamó de nuevo, pero esta vez con una sonrisa falsa. Le dijo que era una oportunidad única, una forma de ganar algo de dinero y limpiar su nombre, después del incidente de la cartera. Ella se sintió atrapada. Volver a ese ring, ser el objeto de burla de un público que pagaría por verla caer, era su peor pesadilla. Le dijo a don Ramiro que no podía, que prefería renunciar e irse. El miedo era paralizante, la idea de revivir esa vergüenza a una escala mayor era insoportable. Pero la vida, a veces, no te da a elegir. Esa misma noche, recibió una llamada de su madre. Su hermano pequeño había enfermado gravemente, necesitaban dinero urgente para los médicos y las medicinas, un dinero que ella no tenía cómo conseguir. De repente, la oferta del promotor, esa bolsa miserable que le ofrecían por participar en el circo, ya no era una opción, era una necesidad. La dignidad podía esperar, la vida de su hermano no. Con el corazón hecho un nudo y el alma en el suelo, llamó a don Ramiro y le dijo una sola palabra: sí. El entrenamiento que siguió a ese sí, no fue lo que nadie esperaría, no hubo guantes ni sacos ni gritos. Don Ramiro la llevó a la lona polvorienta, y lo primero que le dijo fue: olvídate de ella, olvídate del dinero y olvídate de la gente. Ahora solo existes tú y el suelo que pisas. Le enseñó a respirar desde el estómago, a sentir el frío de la lona como una extensión de su propia piel. No estaban preparando una pelea, estaban desenterrando un espíritu. La rabia, le decía, era fuego, y el fuego sin control solo quema a quien lo lleva dentro. Día tras día la rutina era la misma. Don Ramiro no le enseñaba a pegar, le enseñaba a moverse. La empujaba suavemente, obligándola a ceder, a fluir con el golpe en lugar de resistirlo. Usa su fuerza, no la tuya, repetía sin cesar. Le hablaba de cómo un junco se dobla ante el viento mientras el roble se parte. Le enseñó a encontrar el equilibrio en el desequilibrio del otro, a convertir su cuerpo menudo en una palanca. Era una danza silenciosa y agotadora, una coreografía de supervivencia que conectaba directamente con las enseñanzas de su padre en la sierra. Mientras, en el gimnasio, el ambiente se había vuelto un circo. La noticia de la pelea se había extendido como la pólvora y los luchadores, los mismos que la habían visto ser humillada, ahora la miraban con una mezcla de mofa y curiosidad. Hacían apuestas sobre cuántos segundos aguantaría en pie. Brenda, por su parte, se paseaba con una chulería insoportable, hablando alto sobre cómo le daría una lección de humildad a la chica de la limpieza. Usaba la pelea para alimentar su propio ego, convirtiendo la revancha de Xochitl en su propio espectáculo de poder y superioridad. Una noche, después de limpiar los vestuarios y de entrenar hasta que los músculos le temblaban, Xochitl estuvo a punto de rendirse. Se miró las manos en el espejo del diminuto baño, enrojecidas por los productos de limpieza, no por los guantes de boxeo. Se sintió una impostora, una payasa que iba a ser sacrificada por dinero. La vergüenza que sintió fue casi tan intensa como la del primer día. Valía la pena. Entonces recordó la voz de su madre al teléfono, la preocupación por su hermano. Y supo que no tenía otra opción. La dignidad era un lujo que no podía permitirse. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Uno de los chavales más jóvenes del gimnasio, un luchador novato que casi nunca hablaba, la debió ver entrenando a escondidas con don Ramiro. No dijo ni una palabra, ni la miró directamente. Pero al día siguiente, Xochitl encontró junto al cuarto de la caldera una botella de bebida isotónica fría, y una toalla limpia. Fue un gesto anónimo, casi invisible,
pero para ella fue como un faro en la oscuridad. Por primera vez en meses, sintió que quizás no todo el mundo en ese lugar estaba hecho de la misma pasta podrida. A partir de ese día don Ramiro endureció el entrenamiento. Empezó a imitar el estilo de la pantera, agresivo, directo, pura fuerza bruta. La acosaba por la lona, lanzando golpes al aire que pasaban a centímetros de su cara. Quería acostumbrarla al miedo, a la presión de tener a una bestia encima. Su rabia la ciega, le decía mientras ella esquivaba por instinto. Es un tren que solo sabe ir hacia adelante. Tú no eres una pared para detenerlo. Eres el cambio de agujas que lo manda a un barranco. Estaba forjando su mente para la tormenta que se avecinaba. La noche antes de la pelea, no hubo entrenamiento físico. Don Ramiro la llevó al gimnasio vacío y encendió una única luz sobre el octágono. Sube, le ordenó. Xochitl se quedó de pie en el centro, el mismo lugar exacto de su humillación. Cierra los ojos. Este no es su territorio, es el tuyo. Aquí te quitaron el nombre, y aquí lo vas a recuperar. Mañana, cuando subas, no subirás a pelear, subirás a reclamar lo que es tuyo. El silencio del gimnasio era total, pero dentro de Xochitl, por primera vez, no había miedo. Solo una calma extraña y afilada. Llegó el día de la pelea y el gimnasio era un hervidero de gente morbosa, todos esperando ver la segunda parte de la humillación, pero esta vez pagando por ello. Brenda entró como una reina, con su bata de seda brillante y la música a todo volumen, saludando a un público que la aclamaba. Xochitl en cambio apareció desde el otro lado sin música, sin bata, solo con su ropa de entrenamiento y descalza, como le había enseñado don Ramiro a sentir el suelo. Sus ojos no miraban al público ni a su rival, estaban fijos en un punto lejano, en una calma que desquiciaba a todos. Sonó la campana, y el primer asalto fue una carnicería previsible. Brenda se lanzó sobre ella, no para noquearla sino para castigarla, para jugar. Le daba golpes abiertos en la cara, empujones que la mandaban contra las cuerdas, mientras se reía y le hablaba al público. Xochitl solo se cubría, absorbía el castigo, se movía como un junco, cediendo, sin caer. Desde la esquina, la voz de don Ramiro era un susurro constante que solo ella escuchaba. Respira, niña, respira, siente la lona, es tuya. Deja que se canse de su propia rabia. Para el tercer asalto, algo había cambiado en el aire. Brenda seguía dominando, pero su sonrisa se había borrado. Estaba frustrada. Xochitl seguía de pie, con el rostro hinchado, pero con la misma calma imperturbable en la mirada. Ya no solo absorbía los golpes, sino que empezaba a esquivarlos con una fluidez extraña, casi imperceptible. Se movía un milisegundo antes de que el golpe llegara. El público dejó de gritar burlas, y un silencio tenso, de incredulidad, comenzó a llenar el espacio. La pantera estaba cazando una sombra y no le gustaba nada. Al inicio del último asalto, Brenda salió con la rabia desatada. Estaba harta del juego, de la resistencia silenciosa de esa mujer. Decidió terminar el espectáculo. Se lanzó hacia adelante, preparando su famoso gancho de derecha, el golpe con el que había ganado campeonatos, el que todos esperaban. Telegrafió el movimiento un instante, buscando el aplauso antes de tiempo. Y en ese instante, en esa mínima fracción de segundo de arrogancia, Xochitl vio la puerta abierta que don Ramiro le había dicho que esperaría. No la esperó con miedo, la recibió como a una vieja conocida. No se apartó, no bloqueó, no contraatacó, hizo algo que nadie en ese gimnasio había visto jamás. Fluyó. Mientras el puño de Brenda viajaba hacia su cara, Xochitl giró sobre la punta de su pie descalzo, usando el impulso de su rival para pegarse a ella. Fue como ver a un río rodear una roca. Su cuerpo menudo se deslizó por debajo del brazo de la campeona, y en un movimiento continuo, como una danza, sus piernas se enredaron en las de Brenda, desequilibrándola por completo. La pantera, por primera vez, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La caída no fue estrepitosa, fue controlada. Xochitl la llevó a la lona con una suavidad letal. Antes de que Brenda pudiera entender qué había pasado, se encontró atrapada. No era una llave de MMA. No era algo que hubiera aprendido a contrarrestar. Era una presión insoportable en el tobillo y la rodilla,
una palanca que usaba su propio peso en su contra. Brenda intentó zafarse con fuerza bruta, pero cada movimiento solo hacía que la presión aumentara. El dolor era agudo, inteligente. El pánico se reflejó en sus ojos. Y entonces golpeó la lona, 3 veces. Seco, inequívoco. El silencio que siguió al tercer golpe fue absoluto. Un silencio de catedral denso y real. Nadie respiraba. El árbitro, tan atónito como el resto, separó a Xochitl, que se levantó sin un solo gesto de triunfo. Solo se quedó de pie, respirando hondo, con la mirada tranquila. Brenda se quedó en el suelo, no solo derrotada, sino completamente humillada en su propio terreno, por un arte que no entendía. Y en medio de ese silencio sepulcral, sonó un solo aplauso. Era don Ramiro, de pie en la esquina. Y entonces, como una ola, el gimnasio entero estalló. Xochitl no levantó los brazos ni sonrió. Mientras el público pasaba del shock a la euforia, ella simplemente se puso de pie, le dio la mano al árbitro y caminó hacia su esquina. Ignoró al promotor, cuya cara era un poema de desconcierto, y al dueño del gimnasio, que no sabía si felicitarla o maldecir el momento en que su espectáculo se había salido del guión. Ella no quería su aplauso. Recogió su toalla, se dirigió al vestuario y se marchó por la puerta de atrás, dejando atrás un gimnasio lleno de gente que coreaba un nombre que, hasta esa noche, solo habían usado para humillarla. De Brenda Robles, la Pantera, nunca más se supo en ese gimnasio. Su derrota no fue solo física, fue existencial. Su personaje, construido a base de arrogancia y patrocinadores, se desmoronó en esos segundos en la lona. Se la tragó la tierra. Los rumores decían que se había ido de la ciudad, que sus patrocinadores le habían dado la espalda al día siguiente. Su humillación fue inversamente proporcional a su ego, silenciosa pero absoluta. Su nombre, que antes resonaba en cada rincón, se convirtió en un susurro incómodo, y luego en nada. Su castillo de naipes se vino abajo no por un puñetazo, sino por el peso de su propia soberbia. La vida en el gimnasio cambió para siempre. Xochitl siguió yendo a trabajar, porque necesitaba el dinero, pero ya nadie la veía igual. Los luchadores que antes se reían ahora bajaban la mirada, o le ofrecían un torpe saludo con la cabeza. Ya no era la chica invisible de la limpieza, era un enigma andante. Su silencio, que antes interpretaban como sumisión, ahora lo leían como una fuerza contenida. El respeto que se ganó no fue el que se le da a un campeón, sino el que se le tiene a lo desconocido, a lo que no se puede medir ni comprar. Su presencia imponía una calma que nadie se atrevía a perturbar. El promotor, oliendo dinero, intentó convertirla en su nueva estrella. Le puso un contrato delante con cifras que mareaban, prometiéndole revanchas, títulos y fama. Xochitl lo miró sin decir una palabra, escuchó la oferta hasta el final y, cuando el hombre terminó su discurso, ella simplemente negó con la cabeza y dijo un «no, gracias», tan suave pero tan firme que no dejó lugar a réplica. Se levantó y se fue a por su cubo y su trapo. Su victoria nunca fue para entrar en su mundo de espectáculo y dinero, fue para demostrarles que ese mundo no tenía ningún poder sobre ella. Con el dinero de la bolsa el que sí aceptó pagó hasta el último céntimo del tratamiento de su hermano y envió el resto a su familia en Oaxaca. Pero su verdadera inversión fue otra. Con la ayuda de don Ramiro, alquilaron un pequeño local a unas calles del gimnasio, un lugar humilde con una lona vieja. Allí empezaron a dar clases gratuitas a las chicas jóvenes del barrio. No enseñaban MMA, ni boxeo. Enseñaban lo que su padre le había enseñado a ella, a encontrar el equilibrio, a usar la fuerza del otro, a pararse firme sobre la tierra. No formaban luchadoras, formaban mujeres que no necesitarían que nadie las defendiera. Así, la victoria de Xochitl no se convirtió en un trofeo colgado en una pared, sino en la columna vertebral de docenas de chicas que aprendieron que la fuerza no reside en el puño. Brenda desapareció, el gimnasio encontró un nuevo y silencioso orden, y don Ramiro recuperó el brillo en los ojos. Xochitl nunca buscó la gloria, pero encontró algo más grande, la capacidad de devolver la dignidad que a ella le intentaron quitar. Su leyenda no se contó en los medios deportivos, sino en las miradas seguras de las jóvenes que caminaban por las calles de su barrio, sabiendo que el suelo que pisaban también les pertenecía. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto,
compártelo, y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La victoria de Xochitl no terminó con la mano levantada por el árbitro, ni con el silencio atónito del público. Su verdadera victoria llegó después, en el vestuario, cuando el promotor, con los ojos iluminados por el signo del dólar, le ofreció un contrato para convertirla en la nueva sensación. Ella lo escuchó con la misma calma con la que había soportado los golpes, y al final, simplemente negó con la cabeza. No quería sus títulos, ni su fama efímera. Su lucha no había sido para entrar en su mundo de circo y espectáculo. Había sido para demostrarles, y a sí misma, que ese mundo no tenía ningún poder real sobre ella. El gimnasio nunca volvió a ser el mismo. La arrogancia que antes flotaba en el aire se disipó, reemplazada por un respeto denso y silencioso. Los luchadores, que antes la veían como un objeto, ahora apartaban la mirada, no por desprecio, sino por una especie de vergüenza y admiración. Su presencia silenciosa, mientras limpiaba la lona, se convirtió en un recordatorio constante de que el valor de una persona no se mide por los gritos del público, ni por el brillo de un cinturón. Xochitl, sin buscarlo, había redefinido las reglas de ese pequeño universo, enseñándoles que la derrota más humillante es la que inflige la propia soberbia. Pero su verdadero legado no quedó entre esas cuatro paredes. Con el dinero de la pelea y la guía de don Ramiro, abrieron una pequeña escuela en un local modesto del barrio. No enseñaban MMA, no había guantes ni sacos de boxeo. Sobre una lona limpia enseñaban a las niñas y jóvenes a moverse, a respirar, a encontrar su centro. Les enseñaban a usar la fuerza de un agresor en su contra, no para competir, sino para estar de pie, para caminar seguras por la calle. No formaban campeonas para un ring, sino mujeres dueñas de su propio espacio, de su propio equilibrio. Y es que la historia de Xochitl nos enseñó a todos algo fundamental sobre la verdadera fuerza. La fuerza de Brenda era ruidosa, explosiva y frágil, como un cristal que estalla al primer golpe inesperado. La fuerza de Xochitl, en cambio, era silenciosa, flexible y profunda, como las raíces de un árbol que se aferran a la tierra y aguantan cualquier tormenta. Descubrimos que la verdadera fortaleza no reside en el puño que aplasta, sino en la dignidad que se niega a ser quebrada, en la calma que sobrevive al caos y en el espíritu que, sin importar cuántas veces caiga, siempre encuentra la manera de volver a ponerse en pie. Cada vez que veo a Xochitl, no veo a una luchadora. Veo la dignidad hecha persona, un recordatorio de que las batallas más importantes se ganan en silencio, lejos de los aplausos. Su historia merecía ser contada, no como un cuento de venganza, sino como un testimonio de resiliencia. Hay miles de historias como la suya, esperando a ser escuchadas. Si crees que estas voces de lucha, verdad y justicia deben tener un espacio, suscríbete al canal y ayúdanos a que resuenen más fuerte. Gracias por haber escuchado hasta el final.